1939. Oculto bajo un bosque en Polonia, los nazis construyeron uno de los complejos más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Parece salido de una película de Hollywood. El complejo mide 16 kilómetros cuadrados y fue construido entre las colinas y los árboles de Big Dosh, convirtiéndose así en un recinto industrial altamente sofisticado. El tamaño es enorme. Tiene unos 1000 edificios. ¿Cómo puedes mantenerlo en secreto? Es impresionante. Los trabajadores no tenían ni idea de qué estaban produciendo en Dag Bromberg y los aliados no lo descubrieron hasta que terminó la guerra. Había mucho secretismo con la fábrica. Las armas más crueles de la guerra se hicieron en Dag Bromberg. ¿Qué oscuros secretos se esconden dentro? Un error podría acabar con toda la operación. Envía ondas de choque que se propagarán a través de todo lo que toquen. ¿Y cómo lo mantuvieron en secreto los nazis tanto tiempo? Hicieron el complejo lo más secreto posible. ¿Por qué? Bases secretas nazis. Enero de 1945. Mientras el ejército rojo soviético avanza por Polonia, los soldados se topan con un enorme edificio nazi abandonado oculto en el bosque de Big Dosh. Cuando el frente llega, los soldados rusos encuentran una serie de edificios abandonados. Los alemanes huyeron de las instalaciones solo 5 días antes y destruyeron todo lo que no podían llevarse consigo. La política nazi, cuando se retiraban de cualquier sitio, era destruir todo lo que no pudieran llevarse. Eso implicaba destruir cada documento y cada edificio. Le prendían fuego a todo. Por desgracia, el telón de acero se extendió por la Unión Soviética y el mundo tardó décadas en descubrir qué pasó allí. Diría que las instalaciones de Dag Bromberg son el secreto mejor guardado del régimen nazi. 1939. Después de la anexión de Austria y Checoslovaquia, Hitler dirige su atención hacia Polonia. El 1 de septiembre, Hitler invade Polonia y el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania como respuesta. 2 meses después de la invasión de Polonia, los alemanes empiezan a construir Dag Bromberg en un bosque cerca de Danzig. En 1942 ya abarcaba 16 kilómetros cuadrados. Vivo en Polonia y tengo que admitir que no había oído hablar del complejo de Dag Bromberg. El camuflaje y el secretismo de este lugar era tan bueno que los aliados no lo descubrieron hasta que no terminó la guerra. El edificio que tengo delante es enorme, pero era imposible verlo desde el aire. Da igual si eras un piloto de caza, un bombardero o un avión de reconocimiento de los aliados. Era como si no existiera. Se ve que es un lugar enorme, pero la maleza, que es bastante densa, oculta la mayor parte. Mientras visito el complejo, mi guía Lucas me está contando que en realidad no saben muy bien qué hay aquí y que aún no lo han visitado. Empecé a desorientarme. Es muy fácil perderse entre la maleza de las colinas, aunque en realidad no son colinas, son túneles que van de una parte del complejo a otro, pero no lo parecen. El edificio parece bastante simple. Esta es la fábrica principal. ¿Y eso qué es? ¿Los túneles que dan al interior? Sí, los túneles conectan los edificios. Ahora vamos a ir a ese de allí. ¿Lo ves? Pues la verdad es que no se ve nada con los árboles. Y esa era la intención, ocultar todo esto. Y debido al follaje, a la vegetación, sería imposible ver nada si sobrevolaras la zona a unos 10.000 o 15.000 pies de altura. Exacto. Además, imagino que tendrían también redes de camuflaje por todas partes. Así que entre los árboles y las redes de camuflaje, este sitio es invisible. La apariencia general de Dag Bromberg no se parece mucho a los grandes edificios nazis que conocemos, que suelen ser más bien brutalistas. Estos tienen un diseño más descuidado, parecido a un bosque. Los otros edificios que conocemos son imponentes, una expresión de poder. Están hechos para que se vean. Sin embargo, este complejo es muy diferente. Es crucial para sus operaciones que el secretismo es la prioridad número 1. Dag Bromberg estaba en continuo desarrollo. Algo de este tamaño debería ser visible desde el cielo, pero los aviones de reconocimiento nunca lo detectaron. ¿Cómo fue? Su ubicación fue un punto clave a la hora de mantener Dag Bromberg en secreto. Se exploraron 3 posibles ubicaciones.
Pero eligieron esta por su proximidad al río y porque había vías ferroviarias, pero también porque el paisaje ondulado y el denso bosque servían como camuflaje natural. El bosque estaba muy poco transitado y era tan denso que los nazis pudieron construir y operar desde allí sin que los aliados los descubrieran. Usaron el bosque como camuflaje natural. Construyeron edificios desiguales que no fueran demasiado altos y que no sobresalieran de entre los árboles. Los laterales de los edificios formaban parte de la naturaleza. Estructuras bajo tierra rellenaron espacios que parecieron paisaje natural. El bosque sería el camuflaje perfecto una vez acabado. Pero para construir un complejo tan grande y amplio, los nazis tuvieron que emplear logística militar de gran nivel por todo el bosque. ¿Cómo pudieron realizar un proyecto tan grande sin que los detectaran? Si pensamos en la construcción del complejo, nos encontramos con un interesante dilema de ingeniería. Es un lugar muy grande y va a necesitar una gran infraestructura y este tipo de cosas resultan muy visibles desde el aire. Pero al mismo tiempo, necesitas mantenerlo en secreto, así que ¿cómo lo consiguieron? Necesitas hormigoneras, topadoras, excavadoras y, en situaciones como esta, se suele pavimentar un camino y talar los árboles para quitarlos de en medio y usarlos en la obra, pero no hicieron nada de esto. Los alemanes siguieron el método menos eficiente que existe para traer los materiales que necesitaban para la obra. Básicamente, usaron caminos ya existentes, los ampliaron un poco y los pintaron de caqui y otros colores de camuflaje para mantener el lugar en secreto, para que los aliados no supieran de su existencia. Incluso si los aliados hubieran descubierto Dag Bromberg, ¿cómo iban a saber si merecía la pena bombardearlo? Dag Bromberg ocupaba mucho terreno y tenía muchos edificios. Si los aviones de reconocimiento de los aliados lo hubieran detectado, hubiera sido muy difícil determinar qué edificios eran prioritarios. Ninguno de ellos parecía más sospechoso que otro. Otra de las ventajas de que abarcara tanto terreno es que en esa época los bombardeos aéreos no eran una ciencia exacta. Durante los primeros años de la guerra, la mayoría de los bombarderos que usaban los aliados se controlaban de forma manual, así que no debería sorprendernos que la tasa de éxito de los bombardeos fuera tan baja. No había forma de saber dónde iban a caer las bombas. Tenías las mismas posibilidades de matar ganado que al enemigo. En el transcurso de la guerra, los bombarderos mejoraron y la RAF organizó una operación de inteligencia aérea muy sofisticada, pero siguieron sin encontrar Dag Bromberg. Los aliados realizaron misiones de reconocimiento aérea sin descanso en el 43 y el 44 para intentar averiguar qué estaban haciendo los nazis. A pesar de sus otros éxitos, los aliados no consiguieron encontrar Dag Bromberg. Siguió siendo un secreto. Parece mentira que los aliados no encontraran este lugar. Había aviones sobrevolando Alemania a todas horas. Sí, solo hicieron una fotografía desde un avión en el 44, pero eso es todo. Es impresionante si lo piensas, porque había aviones de los aliados peinando Alemania y haciendo fotos de cada centímetro del país. Así que probablemente pasarán por encima de este lugar a diario y no lo vieron. Ese es el misterio de este lugar. Es uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. Y si hubieran sabido lo que había aquí, habrían mandado cientos de aviones para bombardearlo. Eso creo, pero aquí no cayó ninguna bomba durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no todos los riesgos provenían del cielo. Entonces, esta es la parte más peligrosa de todo el complejo. ¿Qué horrores se crearon bajo la cubierta forestal? Es muy volátil. Es peligroso trabajar con esta sustancia e intentaron construir un lugar que pudiera contenerla. ¿Qué planes malvados estaban desarrollando los alemanes en Dag Bromberg? Segunda Guerra Mundial. Los nazis han construido un complejo de 16 kilómetros cuadrados oculto en un bosque de Polonia. Gracias a la densa cubierta forestal y a lo mucho que se han esforzado para camuflarlo, los aliados no lo detectaron. Hicieron el complejo lo más secreto posible, pero no hicieron lo mismo en otros lugares, solo en este. ¿Por qué? La invasión de Polonia fue crucial para los planes de Hitler de dominar el mundo. Hitler y otros líderes nazis tenían una visión del mundo en el que querían vivir. Querían un imperio alemán más grande, un Reich, y Polonia era parte de él. Esto se remonta a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles le concede la ciudad de Dansk a Polonia, pero Hitler siempre la vio como una ciudad germana y estaba desesperado por recuperar muchas de sus tierras para que formaran parte de su grandioso Reich.
Los nazis invadieron Polonia confiando en la superioridad del ejército alemán. Las defensas de Polonia se derrumban a las 4 semanas tras una brutal lucha. La parte occidental de Polonia se incorpora al Tercer Reich y el resto del país prácticamente desaparece del mapa. Alemania tuvo éxito en la conquista de Polonia, pero luchar contra Gran Bretaña y Francia requeriría una guerra a mayor escala. Hitler se da cuenta de que necesita expandir mucho más la Wehrmacht y el ejército, y que necesita más hombres y tecnología y un sistema de armas mucho mayor y mejor. Cuando Hitler invadió Polonia, pudo usar sin más todos sus recursos. Cualquier fábrica, cualquier centro logístico, cualquier recurso natural, lo que sea, los nazis van a usarlo todo en la guerra. Uno de los problemas que tiene Hitler con estos nuevos recursos es que son instalaciones muy reconocibles, así que los aliados sabían exactamente dónde estaban y lo que eran. El gobierno nazi se dio cuenta de que necesitaban un sitio donde poder producir lo que quisieran en el más absoluto secreto. Intentando encontrar otras alternativas, los nazis acuden a una empresa con la que llevan tiempo colaborando, Dynamit Nobel AG o DAG, que les acabará construyendo una de sus fábricas de munición más grandes, con 16 kilómetros cuadrados. El lugar es enorme. A finales de 1944 tenía más de 1000 edificios independientes. Tenía 400 kilómetros de calzada y 14 kilómetros de vías ferroviarias. Es impresionante que consiguieran mantener en secreto algo tan inmenso. Allí los nazis producirían TNT, pólvora sin humo y nitroglicerina, suficientes como para que el ejército alemán libre una guerra en varios frentes. Si la mayor parte de tu suministro de munición va a proceder de una sola instalación, la escala de la operación tiene que ser considerable. Tiene que funcionar como una máquina bien engrasada. Ser capaz de producir sin descansos, con calidad, a tiempo, ajustándose al presupuesto y bajo presión. ¿Cómo puedes mantenerlo en secreto? Es impresionante. Los nazis construyeron 80 fábricas más como esta por todo su imperio. Casi todos sus laboratorios y fábricas de armamento acababan bombardeados. Los reconstruían y los volvían a bombardear, consiguiendo así ralentizar el desarrollo de sus horribles armas. Una de las pocas que se mantuvieron en secreto fueron las instalaciones de Dag Bromberg. La ingeniería que se usó en Dag Bromberg no tiene parangón, y protegerse contra bombardeos aéreos era solo el principio. No podemos olvidarnos de los materiales que estaban produciendo allí. Son materiales explosivos y tienen un único objetivo: explotar e infligir daño. Lo último que quieren es que eso ocurra por accidente en una de las fábricas. Por ejemplo, no solo vas a perder los materiales, también vas a perder a la mano de obra que hubiera allí. Pero lo que más miedo da es que una explosión podría desencadenar una reacción en cadena por toda la fábrica que te haría perderlo todo. Decididos a proteger su trabajo de la naturaleza volátil de los materiales que se producen en Dag Bromberg, los alemanes implantan un extraordinario sistema en el complejo. Los ingenieros tuvieron esto en cuenta y construyeron los edificios de tal forma que se previniera una reacción en cadena. Los alemanes llevaron el diseño al extremo. No construyeron edificios comunes, porque una explosión en uno de ellos podría pasar rápidamente al otro. Se esforzaron mucho para asegurarse de que las entradas a las diferentes habitaciones no salieran directamente de la habitación de al lado, por miedo a que cualquier estallido pudiera provocar una reacción en cadena en la habitación contigua. Querían controlar la explosión, así que la mente de los ingenieros y diseñadores estaba centrada en ello. Es un enfoque totalmente diferente a la ingeniería con la que tratamos normalmente. El nivel de destrucción de una explosión dependía de muchos factores. Las diversas propiedades de cada sustancia requerían diferentes medidas de seguridad. Para poder proporcionar estos factores, se llevaron a cabo varios diseños. Los nazis eran conscientes de que podía haber accidentes, explosiones. Para reducir el riesgo, los diseñaron de forma que pudieran controlar una liberación inesperada de energía. Uno de los materiales explosivos que se producían allí era algo llamado pólvora sin humo. Cuando la pólvora sin humo prende, pasa de un estado sólido a uno gaseoso con tanta rapidez que envía ondas de choque que se propagarán a través de todo lo que toquen. El otro factor que hace que sea tan peligroso es que no necesita oxígeno para detonar, ya que tiene su propia fuente
de oxígeno. Podrías provocar una explosión al comprimirla y tenerla en un espacio pequeño, así que tenían que trabajarla usando otros métodos. Había estructuras por todo el complejo a modo de terraplenes que se construyeron para poder controlar una posible explosión. Construyeron terraplenes en los laterales de los edificios. De esta manera la Tierra absorbería la energía y la repartiría, aunque la mayor parte de la explosión iría hacia arriba. Gracias a esto, la explosión quedaría controlada. Y, con suerte, no haría explotar ningún edificio adyacente. Por otro lado, los edificios con más equipos tenían un mayor riesgo de explosión. Fueron diseñados como si fueran búnkeres, para poder dirigir la explosión hacia afuera en vez de hacia arriba. Construyeron habitaciones con paredes a prueba de explosiones, de las cuales 3 eran de ladrillo y una de cristal con una pared de arcilla por detrás para que, en caso de explosión, el cristal se rompiera y los trozos se quedaran enganchados en la pared de arcilla. De esta forma, la energía de la explosión se liberaba sin destruir el resto del edificio. Esta es la pared a prueba de explosiones. Sí, esta es y es original de la Segunda Guerra Mundial. Es de madera y cristal. Un momento, ¿qué es esto? ¿Es una pieza original de la ventana? Sí, es el cristal que había en las ventanas. Vaya, ha sobrevivido casi 80 años. ¿Qué hay dentro? Parece una malla metálica. Sí, usaban mallas metálicas porque si había una explosión, los trozos de cristal salían disparados como cuchillos, cortándolo todo. De esta forma, el cristal no era tan peligroso. Así que pusieron mallas metálicas especiales dentro del cristal reforzado. Es evidente que planeaban hasta el más mínimo detalle de seguridad para asegurarse de que la planta fuera segura y no se parara la producción de munición. Sí. Y el cristal hace que la fábrica esté totalmente insonorizada para que nadie de fuera pudiera saber qué es lo que estaba pasando aquí dentro. Sí, exactamente. Hay una carretera justo detrás del edificio, pero los trabajadores que pasan por allí no podían verlo. Era imposible verlo porque estaba cubierto. Construyeron todo el complejo usando técnicas muy creativas para prevenir una reacción en cadena, pero no lo hicieron para poder redirigir la explosión o para minimizar las bajas humanas, sino para poder reconstruirlo lo más rápido posible y volver al trabajo. Los trabajadores podían ser prescindibles para Hitler, pero la producción no, ya que era clave para la guerra. Sin embargo, había túneles de escape. Si algo salía mal, el trabajador solo tenía que salir corriendo por ese túnel. Venir aquí, agarrarse a los soportes que ves en la pared para que la explosión no lo lanzara hacia el bosque y sobreviviría. Pero si hay una explosión, este tipo de refugios no dan ningún tipo de protección. Es imposible porque necesitaría saber que algo va a ir mal, correr por el túnel y llegar aquí a esta cámara y aún así la cámara quedaría destruida tras la explosión. Y hablamos de explosiones que pasan así. Sí, en cuestión de un segundo o menos. Era más bien un tema psicológico. Si cuando empiezas a trabajar alguien te dice que si algo sale mal vas a morir, no te presentarías al día siguiente. Sí, porque además tu mente quedaría enterrada en este complejo secreto. Exacto. Algunos de estos edificios trabajaban con algo tan peligroso que solo podía contenerse bajo tierra. Hasta agitar el compuesto podría hacer que explotara. Este material fue clave para fabricar armas terribles. Los nazis no estaban creando un solo tipo de explosivo, los estaban creando de todos los tipos imaginables. ¿Qué secretos encontró aquí el Ejército Rojo? Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los nazis construyeron la base secreta de TAC Bromberg, una enorme fábrica de munición oculta bajo un frondoso bosque polaco. Debido a que proporcionaba 1/3 de las municiones al frente oriental, los nazis se esforzaron mucho para que los aliados no la descubrieran y para protegerla de sus propios productos letales. Vivían bajo la continua amenaza de que una sola chispa podía incendiarlo todo. Pero había un elemento que requería que se tomaran precauciones extremas. Esto da a la fábrica principal. Sí, al edificio principal. La fábrica donde hacían la nitroglicerina no tiene fachada y solo se podía acceder a ella por los túneles de servicio y emergencia. Aquí es donde hacían la nitroglicerina. Tenían una máquina llamada nitrator en la que mezclaban ácido sulfúrico, ácido nítrico y glicerina y quedaba como resultado la nitroglicerina, un material explosivo muy peligroso e inestable. La nitroglicerina es una de las sustancias más explosivas a las que Hitler tenía acceso. El mero hecho de agitarla podría hacer que explotara.
Una de las condiciones necesarias para su estabilidad era mantenerla a una temperatura de 20 grados o menos. Ese fue otro reto de ingeniería que tuvieron que incorporar en la base. Además de la temperatura, la electricidad estática también suponía un problema. El suelo de los edificios donde se hacía la nitroglicerina estaba hecho de plomo. El plomo es un material conductor y evitará que se creen chispas que pueda prender la nitroglicerina. No nos podemos hacer una idea de las medidas de seguridad tan meticulosas que llevaron a cabo día tras día y edificio tras edificio para asegurarse de que nada explotara por accidente. Justo donde estamos ahora había una pared a prueba de explosiones de madera y cristal. Además, como puedes ver, el techo es curvo y las paredes son blancas. Si hubiera algún escape de ácido o nitroglicerina de la máquina, lo notarían porque el color de las paredes sería distinto. ¿Y cuánta gente trabajaba en esta zona en concreto de la fábrica? Solo 3. Solo había 3 personas aquí. Sí, exacto. Les preocupaba el riesgo de accidentes o sabotajes, así que los trabajadores estaban muy controlados. Había inspecciones regulares por contrabando para asegurarse de que nadie entrara, de forma intencionada o no, cosas como cerillas, tabaco o metales que pudieran hacer saltar chispas, y si encontraban algo que pudiera suponer un peligro, lo confiscaban inmediatamente. Para poder llevar a cabo la operación con la mayor discreción posible y para reducir los riesgos de explosión, los materiales se transportaban de un edificio a otro por medio de tuberías elevadas o túneles subterráneos. Normalmente, si tenemos un material líquido, lo bombearíamos usando bombas mecánicas, pero el problema de usar bombas mecánicas a larga distancia es la posibilidad de que haya descargas eléctricas que prendan la nitroglicerina. Así que, para evitarlo, usaron un sistema con alimentación por gravedad. Este es uno de los túneles que usaban para el transporte de sustancias químicas. Usaban tuberías y la gravedad. La nitroglicerina durante la Segunda Guerra Mundial tenía diferentes grados de densidad, así que la velocidad a la que se movía podía variar, y necesitaban que fuera a la velocidad que ellos querían. Este soporte que ves aquí está anclado con 2 tornillos. Si quitas los tornillos, cambias la altura del soporte y el ángulo de las tuberías, consiguiendo así que la nitroglicerina fuera de un edificio a otro a la velocidad deseada. Es una solución muy ingeniosa, la verdad. Usaban la gravedad. Sí. No cuesta mucho y pueden calibrarlas individualmente en función de la producción que tuvieran. ¿Qué pasa si cometían un error? Que explota. Un error es sinónimo de explosión. Vale, es un poco macabro, ¿no? Estaba tan oscuro. En aquella época, ¿o había lámparas eléctricas? No, tenían electricidad, como puedes ver. Aquí es donde iba la lámpara y había muchos cables por aquí. Podría resultar algo agobiante porque en el túnel tenemos las tuberías, las luces. Es realmente un poco estrecho. Sí, pero los trabajadores no podían usar los túneles. Estaba prohibido. Por eso transportaban los materiales por aquí, para que los trabajadores que estuvieran en otro edificio no pudieran ver nada. Se trataba de una producción muy peligrosa, pero a la vez también estaban ideando un método para que nadie de aquí supiera qué estaban haciendo realmente. Si no sabes qué estás haciendo, no puedes hacer planes para sabotearlo. Ya estamos en el siguiente edificio. Aquí es donde limpiaban la nitroglicerina con agua no contaminada. Porque el agua podía ser peligrosa, ¿no? Contenía sustancias químicas de la producción en sí. Sí. Y no podían permitirse algo así. Un momento, Lucas. ¿Qué pone aquí? Baño. Entonces la tubería viene por aquí y pasa por ahí. Sí. ¿Y la escritura es original? Sí, lo escribieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Parece que no es el único sello que tenéis por aquí. Aquí hay otro. ¿Qué dice este? Aquí había un interruptor que controlaba la nitroglicerina que venía a este edificio y la redireccionaba hacia el edificio contiguo donde había agua sin contaminar. También aparece la numeración de los edificios, como puedes ver. Entonces, desde aquí controlaban los ingenieros. Sí. Hace 80 años, el afluente de 1/3 de la producción total de los materiales explosivos del ejército alemán. Para el frente oriental, claro. Justo desde aquí. Sí. De aquí salía la nitroglicerina que iba al frente y se usaba para matar gente. Entonces, era una fábrica fundamental para lo que los alemanes hicieron en la guerra. Realmente, me dan escalofríos de pensarlo. Sí, se te pone la piel de gallina. ¿Dónde estamos ahora, Lucas? Aquí mezclaban la nitroglicerina con el agua no contaminada.
Aquí hay un trozo más grande de cristal. Se ve que es muy grueso y tiene la malla metálica. Y la malla. Sí, estamos hablando de una explosión tan grande que realmente hubiera hecho trizas el cristal. Sí, pero la malla habría hecho que fueran trozos grandes y no pequeños. Y claro, este cristal sería la única forma que tenían los trabajadores de ver el exterior, ya que era el único acceso al mundo exterior que tenían. Sí. Porque cuando empezaban a trabajar aquí, cortaban lazos con todo. No sé por qué, pero o bien el trozo de cristal o las luces o el hecho de que todo esto siga aquí después de tanto tiempo hace que no me sienta cómodo. Es como si el cristal fuera un símbolo de algo mayor. Se estimó que en 1944 Dag Bromberg producía el 30% de la demanda de munición del Frente Oriental. Es una base fundamental para Hitler y para los nazis. Es crucial para ganar la guerra. Pero a pesar de las extraordinarias medidas de seguridad de los alemanes, siempre había riesgo de que el secreto saliera a la luz. Polonia tiene el mayor grupo de resistencia clandestina de toda la Segunda Guerra Mundial. Tienen ojos por todas partes. Un suceso puso en peligro el complejo, e incluso a los propios nazis. El protocolo en unas instalaciones como estas era cachear a todo el mundo, a la entrada y a la salida, dar acceso limitado a cualquier trabajador y poner guardias de seguridad en cada entrada y salida. Para mantener las operaciones de la fábrica en secreto, la construyeron lo más lejos posible de cualquier área habitada. Es una base fundamental para Hitler y para los nazis. Es crucial para ganar la guerra. Iban a hacer todo lo posible para asegurarse de que nadie descubriera las instalaciones. Tenían que estar totalmente aislados de cualquier núcleo urbano cercano y de cualquier influencia externa. Así que, básicamente, construyeron una ciudad donde vivir y trabajar bajo la protección del bosque. Todo lo que necesitaban podían conseguirlo allí mismo. Y estamos hablando de electricidad, de su propio sistema de alcantarillado y de su propio suministro de agua. Tenían sus propios laboratorios y su propio centro médico. La base estaba tan clasificada que ni siquiera los trabajadores sabían qué estaban construyendo. A los nazis se les daba muy bien la propaganda y engañar, y lo demostraron durante toda la guerra. Pero uno de los ejemplos más absurdos son estas instalaciones de cemento curtido y túneles. Dijeron que era una fábrica alimentaria para hacer chocolate y tartas de frutas. Ya podían haber pensado algo mejor, porque era de risa. Los alemanes no iban a dejar nada al azar cuando se trataba de sus secretos y de la seguridad de la base, así que usaron líneas de producción y mano de obra independientes entre sí. La fábrica iba a estar dividida por las vías de tren que se iban a usar para la producción, las recargas y la importación de materias primas. El nombre en clave de la parte occidental del complejo era Carbón. Allí estaban las líneas de producción de la nitroglicerina, la pólvora sin humo y la nitrocelulosa. También había un centro de análisis para cada una de ellas, y en la parte oriental, cuyo nombre en clave era Calor, estaban las líneas de producción del trinitrotolueno y dinitrobenceno. Para asegurar un mayor secretismo, las zonas estaban clasificadas por colores. De esta forma, quien trabajara con la nitroglicerina tendría un código de color totalmente diferente de quien trabajara con la pólvora sin humo. Lo más increíble es que los nazis consiguieran mantenerlo en secreto después de que la resistencia polaca consiguiera provocar una pequeña explosión. En 1944, la Operación Crema provocó una explosión en el edificio de la nitratación, que destruyó los exclusivos equipos de la fábrica y mató a ingenieros alemanes. Puede verse que la torre está dañada. El muro parece un castillo de naipes. Literalmente se ha resquebrajado por la fuerza de la explosión. ¿Está exactamente igual que estaba cuando estalló la bomba? Sí. El techo del edificio estaba tan dañado que tuvieron que quitarlo y reemplazarlo, pero la producción se retomó en tan solo 3 meses. La explosión fue muy violenta. Las sustancias químicas eran muy volátiles. Murió todo el mundo. Todo el que estaba dentro. Y aún así los alemanes se pusieron a repararlo inmediatamente y recuperaron la fábrica. 3 meses es muy poco tiempo. Sí, pero necesitaban la nitroglicerina. Era una de las sustancias más importantes de la fábrica. ¿Este es el bloque de hormigón del que hablabas? Sí. Este era el techo que había justo en el edificio de detrás. Lo que hicieron fue poner esto aquí, reconstruir el edificio y empezar de nuevo la producción. Por un lado, tenemos un enorme bloque de hormigón que salió disparado por los aires y que quedó hecho trizas. Y luego tenemos esta barra de hormigón, también muy gruesa, que se partió por la mitad en la explosión, realmente como si nada.
Sí, está muy dañada por la primera y única explosión que hubo. Es un ejemplo más de lo vulnerable que era la fábrica a explosiones, bombardeos desde el aire o cualquier tipo de error como el que ocasionó esta explosión. La explosión fue tan potente que llegó a dañar los túneles subterráneos adyacentes. Aquí pueden verse los derrumbamientos que causó la explosión. Un momento, ¿estás diciendo que la explosión de la fábrica de allí ha hecho que se resquebraje este túnel? Sí. No sabía que había tenido tanta potencia porque ha separado ambas paredes. Se han resquebrajado por completo. Sí, al formar una esquina, la explosión impactó contra ella y separó las partes del túnel. Me imagino que los comandantes del ejército alemán y los ingenieros se preocuparían bastante cuando ocurrió la explosión. Sí. Porque se preguntarían si habían hecho todo lo necesario para evitar una explosión en cadena. La resistencia polaca era impresionante. Estaba muy bien organizada y fue fundamental. Pero ¿cómo es posible que no pudieran entrar en las instalaciones? ¿Cómo es posible que no pudieran comunicarles a los aliados las coordenadas para que pudieran bombardearlas? Es un aspecto de la guerra bastante intrigante. Conforme fue avanzando la guerra, la fábrica ganó tamaño e importancia. Los aliados hubieran dado lo que fuera por saber qué estaba pasando allí. ¿Qué misterios se esconden en Dag Bromberg? Los secretos no iban solo de edificio a edificio, sino de habitación a habitación. Dag Bromberg era una fábrica nazi secreta oculta en un bosque en Polonia. Los alemanes no ponían tanto esfuerzo en todas las fábricas de munición que tenían. De hecho, este sitio era muy especial. La fábrica era fundamental para la guerra, ya que suministraba un tercio de la munición total al frente oriental. En 1942, Dag Bromberg comenzó la producción en masa de pólvora. Estamos atravesando los árboles y me parece ver el edificio más grande que hemos visto hasta ahora. Sí. Aquí es donde se mezclaba la nitroglicerina con la nitrocelulosa para conseguir pólvora. El edificio es enorme. Sí. ¿Cuánta gente trabajaba aquí? Una persona por planta y la tercera sección del edificio, la de la derecha, estaba cerrada. La estructura en sí impone bastante, resulta amenazante. No sé, puede que sea porque esté deteriorada y destruida, pero parece que hay algo malvado al acecho. El secretismo era tal en la fábrica que ni siquiera los trabajadores sabían qué estaban haciendo. Hace unos años encontramos a una mujer que trabajó en este edificio precisamente. No sabía nada de la tercera sección del edificio porque estaba prohibido usar las escaleras que daban a la segunda sección. ¿Por qué estaría cerrada la tercera? Los secretos no iban solo de edificio a edificio o de complejo a complejo, sino literalmente de habitación a habitación. Eso es. Podemos decir sin lugar a dudas que toda esta operación secreta de los alemanes y los nazis fue un éxito porque ni siquiera la gente que trabaja en el complejo sabía qué estaban haciendo. Exacto. Solo podías saber los detalles del sitio en el que estabas trabajando. Ya está. Durante el primer año, la fábrica produjo más de 1000 toneladas de pólvora. Y hacia 1944, Dag Bromberg estaría produciendo 13.700 toneladas de material. ¿Qué es esto? Esto era una especie de bañera enorme para la nitrocelulosa. Los interruptores estaban en la pared. La letra A significa abierto y la Z cerrado. Cuando se abrían las bañeras, la nitrocelulosa caía a las mezcladoras. O sea que los nazis se tomaron tan en serio el tema del secretismo que ni siquiera esa persona sabía qué estaban haciendo. Tenían a miles de personas trabajando aquí, una mano de obra relativamente pequeña, y no sabían qué estaban haciendo. Los únicos que sí lo sabían eran las personas que recibían los tiros y a los que lanzaban la artillería porque eran los que recibían el material que salía de aquí. Sí, eso es. Este es el agujero que vimos desde el piso de arriba por el que caía la nitrocelulosa. Aquí estaban las mezcladoras donde se mezclaba la nitroglicerina y la nitrocelulosa, y solo había una persona trabajando aquí. La nitroglicerina bajaba por esas tuberías de ahí, junto con agua, hasta las dos mezcladoras. Como la nitroglicerina venía con agua, la pólvora salía muy húmeda. Así que caía hasta la siguiente planta, donde encontramos unas centrifugadoras enormes. El agua salía disparada
a gran velocidad y la pólvora pasaba a la siguiente planta. Este edificio también es muy peligroso, así que el techo es muy alto, las esquinas son redondas y, evidentemente, había una pared a prueba de explosiones de madera y cristal. Tenemos el material cayendo de una planta a otra y camiones llevándoselo. Realmente no se paraba en todo el día, ¿no? Sí, por la noche ponían cortinas para tapar la fábrica, ya que es muy fácil ver tanta luz en medio del bosque. La guerra no descansaba ni un segundo, así que los alemanes no podían permitirse detener la producción. Había que seguir. Era imposible detener la producción, porque había que mezclar los materiales explosivos y no se podían parar las mezcladoras porque había riesgo de explosión. Si nos paramos a pensar en la magnitud de lo que se producía aquí, no solo durante un mes o un año, sino durante el curso de la Segunda Guerra Mundial, para matar a millones de personas, hace que esto sea muy espeluznante. Sí. Cuando hablas con los supervivientes o con gente que trabajó aquí, ¿hablan de eso? No, puede que no quieran pensar en ello. Estaban haciendo munición para matar a sus propios amigos. Después del centrifugado, la pólvora seguía un poco húmeda, así que la metían en sacos y los llevaban al siguiente edificio. Aquí es donde estaban los ganchos para los sacos. Luego, llevaban los sacos hasta el siguiente edificio por el techo del túnel, donde usaban rulos para terminar de eliminar los restos de agua de la pólvora. Después, la dividían en montones más pequeños, la metían en cajas y la llevaban en tren hasta la siguiente zona de la fábrica. Para hacerme una idea de la magnitud de todo esto, ¿cuántos sacos salían a diario de esta fábrica? Pues la verdad es que no tenemos información al respecto, pero se fabricaban millones de municiones, así que serían muchos. A pesar de la producción en masa de explosivos y pólvora, el ejército alemán estaba perdiendo terreno. Cuando la balanza empezó a inclinarse en contra de los alemanes, empiezan a depender más aún de la Wunderwaffe, unas superarmas que, según Hitler, iban a cambiar la suerte y le iban a dar la victoria. La prioridad de Dag Bromberg era crear las armas secretas que los nazis necesitaban para ganar ventaja. ¿Qué secretos se esconden tras el telón de acero? La eficiencia del complejo es espectacular. Producían 600 kilos de nitroglicerina por hora y 20 millones de balas al día. Entre 1940 y 1944, los nazis lanzaron 650.000 toneladas de bombas en Europa, pero a los alemanes les costó igualar la producción de tanques soviéticos. Desesperados por llevar la ventaja, los alemanes desarrollaron tecnología nunca antes vista, las superarmas. En Dag Bromberg, los científicos alemanes fabricaban toda clase de materiales explosivos y de armamento. Nadie sabe seguro cuáles eran sus proyectos de futuro o qué tipo de investigaciones estaban llevando a cabo. Seguramente se trate de otro misterio del régimen nazi que se nos escape. En 1943 se estableció en la fábrica un campo de prueba para la munición y para los misiles. Este sería el campo de entrenamiento para las nuevas armas que se estaban creando en la fábrica. Uno de los proyectos secretos que estaban desarrollando y probando en Bromberg eran las bombas aéreas de 250 y 500 kilos que metían en el Nebelwerfer. El Nebelwerfer era un lanzamisiles múltiple, uno que ningún ejército había llegado a usar antes y que iba a ser un factor clave tanto para el frente oriental como para el occidental. He podido hablar con gente que ha sufrido los ataques del Nebelwerfer y es una experiencia aterradora. Estaban cargados de gasolina y quemaban todo lo que había a su alrededor. De entre todas las creaciones secretas que realizaron en los últimos años, hubo un arma experimental secreta cuyo nombre en clave era Rheinbot, que pudo haber cambiado la guerra. El Rheinbot era un misil balístico V4 que, al contrario que sus hermanos el V1 y el V2, tenía la ventaja añadida de que se podía transportar muy fácilmente. Al final el V4 no tuvo demasiado éxito, solo podía llevar ojivas de 40 kilos, que viene a ser solo el 6% del arma total, en comparación con el 93% que podía llevar el V2, pero podía alcanzar velocidades de hasta 6.800 kilómetros por hora. Fue el único misil balístico de largo alcance que se usó en la Segunda Guerra Mundial, pero el Rheinbot no llegó a tener el efecto deseado. La precisión no era muy grande y había problemas con el sistema de espoleta que hacía que se enterrara en el suelo antes de detonar la carga. Y al llevar una carga tan pequeña, no llegaba a causar grandes daños. La producción en Dag Bromberg continuó hasta última hora, cuando quedó claro que los alemanes iban a perder.
Cuando se fueron, los nazis destruyeron cualquier prueba y documentación acerca de lo que estaban desarrollando allí. Como os podréis imaginar, los aliados hubieran dado lo que fuera por saber qué estaba pasando allí y por quedarse con la tecnología. Los alemanes huyeron 5 días antes de que los soviéticos llegaran a la ciudad de Bydgoszcz. El Ejército Rojo cruzó la frontera polaca para liberar Polonia. O quizás no. En realidad, acabaron conquistándola. Los soviéticos reemplazaron una dictadura totalitaria por otra. Han venido para quedarse y para llevarse todo lo que quieran. Se usaron 1000 camiones y vagones para llevárselo todo de vuelta a la Unión Soviética. 1000. Esa era la magnitud de los secretos y de los materiales que se escondían en Dag Bromberg. Hasta que no cayó la Unión Soviética, el mundo no pudo ver un atisbo de lo que ocurrió allí. Pero para entonces, los fantasmas de Dag Bromberg ya habían desaparecido. Es impresionante. Distribuir todo eso por el complejo durante años supone un gran logro logístico. Y el haberlo podido hacer todo en secreto dice mucho de los ingenieros y de las personas que había detrás del diseño de estas estructuras. Parece mentira que llevemos andando medio día y que solo hayamos visto una pequeña parte del complejo de Dag Bromberg. Sí, solo el 1% de los 25 kilómetros cuadrados. Los nazis consiguieron construir una ciudad en el bosque. Parece salido de una película de Hollywood o de alguna novela de fantasía. Se trataba de una ciudad con decenas de miles de trabajadores y con científicos que construían enormes cantidades de armamento. Las cosas más horribles de la guerra se construyeron en Dag Bromberg y aún así se mantuvo en secreto, no durante 1 año, ni 2 ni 3, sino durante toda la guerra, cuando todo el mundo estaba pendiente del imperio nazi. Es, sin lugar a dudas y por desgracia, uno de los logros más impresionantes del régimen nazi. Los soviéticos se llevaron todo lo que había en Dag Bromberg. Los equipos, los materiales y la tecnología serían un factor clave para el desarrollo de las aeronaves modernas rusas al final de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que los Estados Unidos, gracias a la operación Paperclip, se adueñó de las mejores mentes y de la mejor tecnología del país y que las acabaría usando en la futura carrera espacial. ¿Es posible que los soviéticos le echaran el guante a la tecnología del Dreambot V4 de Dag Bromberg? Y si así fuera, ¿qué otros secretos nazis acabaron descubriendo? Hoy, las ruinas de la fábrica de Dag Bromberg se alzan como un espeluznante recuerdo del caos y la destrucción que sus creaciones desataron en el mundo. Pero puede que algunos de sus experimentos y secretos queden enterrados para siempre.